El ego es básicamente el sentido de identidad de una persona. El yo que se construye a través de pensamientos, emociones y experiencias, conectando la mente consciente con el mundo exterior para interactuar con la realidad. Funciona como mediador entre impulsos instintivos y normas sociales, siendo vital para el equilibrio. Sin embargo, este es propenso a volverse altamente excesivo, desencadenando en el individuo el narcisismo y la soberbia, quien por añadidura suele manifestarse hipersensible a la crítica, con una alta necesidad de aprobación y, por supuesto, mucho egocentrismo, dificultando de esta manera el crecimiento más personal y relaciones con los demás. Ahora bien, y estando de invitado en este canal de La Torre de Cristal, no puedo dejar de preguntarme ¿qué tendría que ver el ego y los testigos de Jehová? Bueno, partamos de la base de que la relación entre la religiosidad en sí y el egocentrismo es un tema complejo que ha sido analizado desde la psicología y la sociología, arrojando resultados diversos según el enfoque. Podríamos aquí nombrar al sesgo de autoensalzamiento, al narcisismo espiritual, a la identidad de grupo, y también, y aunque no lo crean, el altruismo y a veces hasta la humildad. En resumen, la religión puede ser tanto una herramienta para trascender el ego, como también un refugio para fortalecerlo. La diferencia suele depender de la madurez psicológica de cada individuo. Analicemos, amigos, 4 interesantes puntos en el que este ego se encuentra muy pero muy presente en la interna de la organización Watchtower de los Testigos de Jehová. Una de las muestras más palpables del ego en la organización Watchtower es el asunto del supuesto nombramiento del llamado siervo o esclavo fiel en 1919. Los testigos de Jehová conciben la idea de que en este año Jesucristo eligió al grupo religioso estadounidense Estudiantes de la Biblia, liderados en la época por el juez o pseudo juez Joseph Rutherford. Jesucristo habría elegido a Rutherford y a sus hombres colaboradores de entre todos los grupos religiosos del mundo, y les habría otorgado el papel de siervo o esclavo fiel. Todo ello amparado, por supuesto, en la cita bíblica de Mateo 24:45. Este interesante capítulo en la escatología de los testigos de Jehová es tremendamente trascendental, porque define de manera consistente y concluyente quiénes serían en la práctica los únicos portavoces o intermediarios de Dios en nuestro planeta Tierra. Aquel papel habría sido otorgado por Jesucristo a Joseph Rutherford y sus hombres en un comienzo. Aquel papel le es otorgado actualmente al llamado Cuerpo Gobernante, grupo que opera desde la Central Mundial de Warwick de los Testigos de Jehová, un inmenso complejo inmobiliario situado en las afueras de Nueva York. Lo llamativo del asunto, sin embargo, y algo que la inmensa masa de adeptos ignora o simplemente se niega a ver, es la total carencia histórica de que en 1919 efectivamente Jesús haya elegido a un grupo de hombres de la costa este de los Estados Unidos. No existe ninguna prueba física, o al menos circunstancial, que confirme, acredite o determine la existencia del hecho. Es más, ni siquiera existe una prueba bíblica que concluya o disponga que en cierto año del siglo XX, Jesucristo tendría que bajar a la tierra para buscar y elegir a un grupo humano en específico y que éste se encontrase alineado y en conformidad con los propósitos y designios de un Dios Padre superior. Pero es más, la cita base del asunto, Mateo 24:45, ni siquiera tendríamos que considerarla como sustento de esto, ya que esta pertenece a otra de las tantas parábolas empleadas por Jesús para revelar su mensaje a las masas y para quienes gustaban de oírlo. Entonces, si empleamos esta misma lógica, tendríamos que determinar que todas las parábolas de Jesús mencionadas en los evangelios tendrían que tener algún cumplimiento profético en el futuro. Por lo tanto, interpretar de manera totalmente forzosa una parábola de hace 2000 años atrás y darle una connotación o cumplimiento específico en nuestros días
no solo denota una arrogancia apoteósica, sino que también un ego altamente recalcitrante. No solo de ese alto mando que ha instaurado esta cuestión como una verdad fundamental y trascendente, sino que también de quienes están más abajo en la pirámide y quienes, en su propio ego, repiten como loros cualquier cuestión que les sea impuesta. Podríamos pensar que este ego comenzó en la organización Watchtower con este episodio carente de sustento de 1919, o si se quiere incluso antes de ello con el liderato de Charles Taze Russell, a quien también se le atribuye el papel de siervo fiel de Mateo 24:45. Aunque según la doctrina, este no habría sido elegido abiertamente por Jesucristo, como sí lo habría sido Rutherford posteriormente. Sin embargo, este pensamiento totalmente egocéntrico y ensimismado es también llevado por los propios testigos de Jehová a la antigüedad, ya que el título de cuerpo gobernante, el cual por lo demás ni siquiera es mencionado en la Biblia, es también atribuido a los supuestos ancianos maduros y apóstoles de la Jerusalén del siglo I. ¿Quiénes dirigían la congregación de Jerusalén en esas fechas? Bueno, la atalaya del 15 de mayo de 1997, página 16, párrafo 6, explica que, según parece, el cuerpo gobernante, compuesto por los apóstoles que aún quedaban vivos y por otros ancianos, se mantuvo muy activo en Jerusalén justo hasta el año 66 de nuestra era. Así que seguramente Pablo se refería a ellos cuando mencionó a quienes los dirigían. Ahora bien, algunos que se oponían a Jehová y a la parte terrestre de su organización decían que no hubo un cuerpo gobernante en el siglo I y que por lo tanto no hacía falta un cuerpo gobernante en nuestros días. Pero lo cierto es que en el Pentecostés del año 33 sí se formó un cuerpo gobernante, más de 18 siglos antes que la Corporación de Pensilvania. Es más, el concepto de Central Mundial, usado actualmente por los testigos de Jehová para referirse a sus instalaciones en Warwick, es también empleado para llamar a una supuesta Central Mundial que habría estado ubicada en aquella misma Jerusalén. ¿Cómo reaccionó Pablo? ¿Se le subió a la cabeza? ¿Acaso se fue corriendo a Jerusalén y se presentó allí diciendo, ahora que soy ungido, puedo ser parte del cuerpo gobernante, ¿verdad? No, se quedó allí en Damasco y siguió predicando las buenas noticias. Pero en el año 36 sí que fue a la Central Mundial en Jerusalén. Y bueno, ¿qué hizo allí? Dijo, aquí estoy, el instrumento escogido. Vengo a dirigir esto con ustedes. Todo este paralelismo casi cinematográfico y al mejor estilo de la serie Dark, por un lado afianza la fe de los adeptos más incondicionales de esta religión, pero por otro, y si el asunto es mirado desde lo racional, nos demuestra el tremendo narcisismo y presunción de quienes están en lo más alto de la cúpula de este grupo religioso, y quienes finalmente dictaminan qué es verdad y qué es mentira. Este ego organizacional se puede notar incluso en aquellos episodios en donde esta religión vaticinó el fin de los tiempos, y por añadidura el comienzo de una nueva vida, sea esta terrenal para unos y celestial para otros. Años como 1914, 1925 y 1975 son claves para entender el apoteósico ego de quienes están o estuvieron en lo más alto de este grupo religioso. Hombres de carne y hueso, tan imperfectos como tú o como yo, que se aventuraron a establecer fechas puntuales para que nuestro planeta Tierra presenciara acontecimientos sobrenaturales y divinos. Sin embargo, estas afirmaciones, como es lógico creer, resultaron en grandes fiascos. Se podría pensar que ante el error y desilusión de muchos de sus adeptos, estos hombres hinchados de orgullo hubiesen pedido al menos perdón. Pero, claro que no. Estos hombres llenos de ego nunca han pedido perdón por sus falsas expectativas. Pero sí las han reconocido, pero inmediatamente a eso proceden a realizar su propio control de daños. Y este control de daños se trata de culpar de estas cosas fallidas a los testigos de Jehová de a pie, acusándolos abiertamente de apresurarse en su manera de pensar o de ponerse expectativas demasiado altas.
Entonces reconocen un error, no piden perdón por él y más encima culpan a quien está más abajo en la pirámide. Y hablando de expectativas demasiado altas, yo creo que aquí lo único alto que hay es el ego de este grupo de líderes humanos. Hombres que se colgarán de cualquier parte de la Biblia para justificar y hasta excusarse no solo por sus falsas predicciones en cuanto al supuesto Armagedón, sino que también a los constantes zarandeos y vaivenes doctrinales que han ido presentando a lo largo de su corta historia. Porque sí, esta religión tiene un poco más de 150 años. Entonces, si todo esto no denota un ego por las nubes y un narcisismo monumental, no sé qué más es. Otro punto muy ligado al ego, a ver, no solo de los testigos de Jehová, sino que de la inmensa masa de religiones, sobre todo las más fundamentalistas e incluso de grupos cerrados no necesariamente religiosos, es la perfección moral. El creerse distintos, el creerse únicos y diferentes. Los testigos tienen una frase muy a flor de piel para esto, comillas, no somos parte del mundo. Una frase basada en versículos del Evangelio de Juan, capítulos 15 y 17. Este es el eterno eslogan con el que esta religión busca distanciarse no solo del resto de las religiones, sino que literalmente del resto del mundo. Bueno, eso en la teoría, porque en la práctica esta religión, así como muchas otras, dependen casi enteramente del mundo que las rodea. Es más, sin este mismo mundo no serían absolutamente nada. Sin embargo, es de vital importancia que la frase "no somos parte del mundo" se mantenga siempre en la palestra en esta religión. Es por eso que es repetida una y otra vez como un verdadero mantra. Esto mantiene al testigo en un estado mental de supuesta exclusividad, de ser parte del único grupo humano del planeta Tierra que gozaría de las primicias del creador del cosmos. Insisto, si esto no es ego y narcisismo en su máxima expresión, no sé lo que es. Esta perfección moral la podemos notar en un sinfín de campos, pero antes de ello tenemos que entender qué es la perfección moral, y se trata básicamente de un ideal ético, por supuesto, de excelencia, de rectitud e integridad absoluta, caracterizado por ausencia de maldad y la adhesión a altos estándares de virtud. Y sí, puede que en el papel esto suene muy lindo y todo, y alguien pudiera decir que ojalá toda la gente sea así para que este mundo sea mejor y pero el asunto es cuando esta perfección moral se mezcla con religión, y donde finalmente es el líder o los líderes de turno quienes definen no solo lo bueno o lo malo, sino qué es ético y qué no lo es, qué es moral y qué no lo es, quién se salvará en Armagedón y quién tendría que ser aniquilado. Es decir, toda una concepción de las cosas establecida por un alto mando sumido en su propio ego y quienes establecen que la perfección moral depende enteramente de alinearse a lo establecido por ellos mismos. Cuando el concepto de perfección moral es mirado dentro de algún contexto religioso mayor, no es muy difícil darse cuenta de que es empleado como un método de control más. Sin embargo, esto no es notado en lo absoluto en este caso por los testigos de Jehová de a pie. Este, por supuesto, tiene su propio ego y lo tiene por las nubes, al creer ser parte del llamado único pueblo santo de Dios del planeta. Pero su ego está totalmente condicionado y limitado por quien está por sobre él en la pirámide, y este a su vez por su superior, y así hasta llegar al escalón más alto, el honorable cuerpo gobernante. De esta manera, el control hasta del ego del testigo de Jehová más raso es controlado de una u otra manera por el ego de quien está por sobre él. Esta perfección moral, impregnada de narcisismo, de los testigos de Jehová en este caso, los hace por un lado creerse literalmente el ombligo del mundo, o si se quiere, la última Coca-Cola del desierto, ya que estos conciben que absolutamente todo, que todo lo que pasa en nuestro mundo tiene que ver con ellos, de una manera u otra. Si sucede un desastre natural, tiene que ver con su concepción hermenéutica de las cosas. Si países entran en guerra, tiene que ver con su concepción hermenéutica de las cosas.
Si un alto cargo político habla mal de ellos, tiene que ver con su concepción hermenéutica de las cosas. Si un testigo de Jehová con crisis de conciencia abandona esta religión y fuera de esta la critica, tiene que ver con su concepción hermenéutica de las cosas. Es decir, todo el status quo tendría directa relación con ellos. Y por añadidura, toda persona que critique o cuestione sus doctrinas o a la organización misma, estaría a la vez conspirando en contra de ellos. Movido, por supuesto, por Satanás el diablo. Insisto, si esto no es tener el ego por las nubes, no sé lo que es. Otro aspecto donde podemos ver esta perfección moral impregnada de ego es a la hora de apuntar con el dedo a los demás y no ser capaces de hacer su propio mea culpa. Los líderes de esta religión han dejado muy en claro que no se disculparán nunca por los errores doctrinales cometidos y también impuestos. No nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Y tampoco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien en el pasado. Sabemos que así es como Jehová nos revela la verdad, de forma gradual y en el momento necesario. Es más, esta religión se ha encargado durante toda su historia de catalogar a todas las demás creencias del mundo como altamente falsas, altamente peligrosas y altamente demoníacas, debido a ciertas doctrinas o interpretaciones ambiguas de estas. Sin embargo, ellos mismos, como testigos de Jehová, no han sido capaces de reconocer sus propias doctrinas carentes de toda lógica y que han enseñado como verdades irrefutables. El mismo nombramiento de Jesús en 1919 hacia el supuesto esclavo fiel que veíamos antes. Sin esto se derrumbaría todo el castillo del cuerpo gobernante, o la falacia de la generación traslapada, o la caída de Jerusalén para el 607 antes de nuestra era, y muchas otras más. Todas estas doctrinas no solo son antibíblicas, sino que si también se removiesen, todo lo que está por sobre ellas también se derrumbaría, como un castillo de naipes. Sin embargo, para los propios testigos de Jehová, nada de esto parece importar. Ellos solo se encargan de autopercibirse mejor que los demás, con una mayor y más elevada perfección moral, no solo que los mundanos, sino que por sobre todo de las demás religiones y filosofías del mundo. Podríamos decir que el nivel de egocentrismo y autorreferencia de esta religión es literalmente de proporciones bíblicas. Hola amigos, ¿cómo están? Primeramente queremos darle las gracias a Marronet por haber aceptado nuestra invitación a participar en este video. Mi nombre es Celeste y seguimos con los 2 puntos que faltan. Dentro de los testigos de Jehová hay una frase que se repite constantemente. Nosotros estamos en la verdad. Y créanme que no es una forma casual de hablar, sino que es una estructura completa de identidad. En esta religión, la verdad no significa simplemente algo cierto o comprobable. Se usa como un nombre propio. Es la marca del grupo distinguiéndose de las demás. Estar en la verdad es pertenecer a la única organización que, supuestamente, tiene la interpretación correcta de la Biblia y la aprobación directa de Dios. Y a partir de ahí, todo lo que queda fuera de ese círculo empieza a verse como equivocado, confundido o espiritualmente muerto. Veamos en un ejemplo de cómo la organización determina este concepto en sus miembros. La Atalaya edición de estudio de julio del 2020, bajo el título ¿Estamos convencidos de que tenemos la verdad? El párrafo 9 decía, para comenzar, debemos convencernos a nosotros mismos al menos de 3 verdades fundamentales. Primero, que Jehová es el creador de todas las cosas. Segundo, que la Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. Y tercero, que Jehová tiene un grupo organizado de personas que lo adoran bajo la guía de Cristo, los testigos de Jehová. Para convencernos a nosotros mismos de estas verdades fundamentales,
no hace falta que seamos una enciclopedia andante de conocimiento bíblico. Nuestro objetivo debe ser usar nuestra capacidad de razonar para estar más convencidos de que tenemos la verdad. El párrafo intenta establecer 3 verdades fundamentales que todo testigo de Jehová debe aceptar. Los 2 primeros, la idea de un Dios creador y la inspiración de la Biblia, tienen respaldo bíblico en términos generales y son compartidos por la mayoría de las corrientes cristianas. Sin embargo, el tercer punto, el que sostiene la identidad exclusiva de la organización, no cuenta con un apoyo bíblico directo. Las citas usadas, una vez analizadas en su contexto, no hablan de un grupo moderno ni de una organización estructurada con un nombre particular, sino que se refieren al Israel antiguo o al cristianismo del siglo I. Esta diferencia entre lo que el texto bíblico dice y lo que la doctrina afirma es clave para entender un aspecto profundo del ego religioso dentro de los testigos de Jehová. Al presentar como verdad absoluta algo que solo se sostiene por interpretación interna, se genera una estructura psicológica en la que el convencimiento subjetivo reemplaza la evidencia textual. La organización no invita a examinar críticamente, sino a convencerse de antemano. Aceptar estas creencias se convierte en un acto de lealtad más que de razonamiento. Este mecanismo fortalece un tipo de ego colectivo, la sensación de ser el único pueblo verdadero, los únicos con la verdad. El sentimiento de exclusividad no nace de una lectura estricta de los textos citados, sino de cómo la organización los usa para afirmar su posición central. El resultado es que los miembros desarrollan una identidad que se apoya en la idea de superioridad espiritual, no por hechos verificables, sino porque así se les ha enseñado a interpretar la Biblia. En este sentido, el ego no aparece como arrogancia explícita, sino como certidumbre incuestionable, una confianza total en que pertenecen al único grupo aprobado por Dios. Ese ego se alimenta de textos que, en realidad, no sostienen la afirmación doctrinal que se pretende demostrar. Esta idea genera un efecto psicológico profundo. Cuando una persona cree que forma parte del único grupo correcto, eso refuerza su identidad de una manera muy poderosa. Le da un sentido de importancia personal. Ya no es solo alguien que cree en Dios, sino alguien que forma parte del pueblo verdadero. Eso refuerza la autoestima, pero también crea un sentimiento de privilegio espiritual, aunque no se lo llame así. Se siente como estar en un nivel diferente, un escalón más alto que los demás, no por logros personales, sino por pertenencia. Y cuando alguien está convencido de tener la verdad absoluta, el pensamiento crítico se reduce inevitablemente. ¿Para qué cuestionar algo si ya se supone que uno está en el único camino correcto? Esto fortalece la lealtad y hace que la identidad religiosa se mezcle con la identidad personal. Cuando aceptamos la verdad y dedicamos nuestra vida a Jehová, en cierto sentido somos santificados, pues se nos separa del mundo de Satanás. Ya no encajamos en este mundo malvado. No somos como los demás, porque nuestros valores han cambiado. Ahora nos guiamos por la verdad que hallamos en la Biblia, y gracias a eso, podemos dar honra a Jehová. Le damos sentido a nuestra vida y somos más felices. Cuestionar la doctrina empieza a sentirse como cuestionarse a uno mismo. La frase "estamos en la verdad" también funciona como un mecanismo de protección emocional. Es una barrera que separa a los testigos del resto de las ideas, creencia o conocimientos que vienen de afuera. No se trata solo de defender una fe, sino de justificar la evitación de información externa.
Si algo contradice lo que enseña la organización, se descarta automáticamente porque la verdad ya está establecida. Las mentiras sobre la organización de Jehová y el cuerpo gobernante. Algunos han acusado a los testigos de promover el comunismo, mientras que otros los han acusado de promover las ideas del imperialismo estadounidense. A algunos de nuestros hermanos los han acusado de anarquistas, y hoy día nos acusan de ser extremistas, y podríamos seguir. ¿Cuál será la siguiente mentira? Recordemos, las mentiras generan dudas y acaban con la confianza. Parte de la información falsa se basa en lo que dicen los apóstatas para desacreditarnos. Podría parecer convincente, incluso para nosotros. Y aunque pensemos, yo no me lo voy a creer, solo quiero saber lo que dicen, exponernos a ese tipo de información falsa puede generar dudas en nuestra mente y debilitar la confianza que tenemos en el cuerpo gobernante. Eso es muy peligroso. Jehová va a usar a su organización para dirigirnos a través de la gran tribulación. Es la única manera de sobrevivir. Solo se salvarán los testigos en el fin del mundo. La página oficial de los Testigos de Jehová, en su sección Preguntas frecuentes, expone: ¿creen los testigos de Jehová que son los únicos que se salvarán? Allí decía, no. Millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová tendrán una nueva oportunidad de alcanzar la salvación. La Biblia explica que en el nuevo mundo que Dios promete va a haber resurrección así de justos como de injustos. Además, todavía hay mucha gente que puede empezar a servir a Dios y ganarse la salvación. De todos modos, no nos corresponde a nosotros decidir quién se salvará y quién no. La responsabilidad de juzgar a las personas está en manos de Jesucristo. A una pregunta tan directa, la Watchtower responde que no, pero este no es superficial. Es un no que intenta suavizar una realidad mucho más contundente. En la práctica, la salvación queda vinculada a pertenecer, obedecer y someterse a la organización. Es decir, no se proclama abiertamente la exclusividad, pero se vive como tal. Aquí es donde entra el ego. No un ego evidente, arrogante o agresivo, sino uno más sutil, el ego espiritual. Ese que te hace sentir especial, diferente al resto del mundo. Ese que te convence de que, aunque digas que no eres el único salvo, en el fondo sí estás dentro del único grupo que lo estará. Como conclusión, señalan que solo Jesús es capaz de juzgar. Sin embargo, esto contrasta con la enseñanza práctica que se transmite. Una línea divisoria clara entre nosotros y ellos, y esa división alimenta directamente ese sentimiento de pertenecer a una élite espiritual. A lo largo de su historia, la enseñanza de Watchtower sobre este tema ha ido evolucionando, pero lo que no ha cambiado es esa base, la idea de estar dentro mientras el resto está fuera. ¿Qué opinaba sobre este asunto Charles Russell? El libro Proclamadores, editado por los Testigos de Jehová, en su página 45, decía: Russell escribió: nos apenó mucho el error de los segundos adventistas, que esperaban a Cristo en la carne y enseñaban que el mundo y todo cuanto hay en él, salvo los segundos adventistas, sería consumido por fuego. El propio Russell rechazaba esa mentalidad excluyente. Entendía que pensar que solo un grupo se salvaría era un error. En otras palabras, rechazaba una idea ligada al ego colectivo, creerse el único grupo correcto. Para él, pensar que la inmensa mayoría de la humanidad sería destruida por no pertenecer a un grupo específico no tenía sentido. Pero con el tiempo esa postura cambió. Tras Russell llegó Rutherford y con él un endurecimiento del mensaje.
poco a poco se fue construyendo una narrativa donde ya no solo se trataba de tener la verdad, sino de posicionarse por encima del resto, donde quien no está dentro está en contra. En 1930, su enseñanza llegó un poco más lejos. La Atalaya del 15 de septiembre de 1930, página 281, Rutherford recalcaba: debemos esperar que se diga todo tipo de mentiras sobre la sociedad y su trabajo, y los que están comprometidos formalmente en ese trabajo, y que se establecerá toda clase de oposición contra ese trabajo. El enemigo y todos sus poderes no pueden tener éxito. Los opositores perecerán, tal como el Señor ha predicho. Aquí el mensaje ya no es solo doctrinal. Se refuerza la idea de que cualquier crítica es oposición a Dios, y eso alimenta directamente el ego grupal. Nosotros somos los correctos, los demás están equivocados o son enemigos. De este modo, se fue desarrollando una visión donde no pertenecer a la organización no es simplemente una diferencia de creencias, sino una posición peligrosa, y eso fortalece aún más ese sentimiento interno de superioridad espiritual. Hasta nuestros días, esta idea se mantiene. Aunque se exprese de forma más suave, sigue presente. Se compara a la organización con el Arca de Noé como único medio de salvación. Atalaya, de 15 de mayo del 2006. Durante los años que precedieron a la destrucción del mundo antiguo en el diluvio, Noé fue un fiel predicador de justicia. En estos últimos días del presente sistema de cosas, el pueblo de Jehová está dando a conocer las justas normas divinas y declarando las buenas nuevas de que es posible sobrevivir y entrar en el nuevo mundo. Y tal como el arca sirvió para salvar a Noé y su devota familia, así también hoy la salvación depende de que tengamos fe y nos unamos lealmente a la parte terrestre de la Organización Universal de Jehová. Atalaya, edición de estudio, marzo del 2018. Jehová salvó a Noé cuando llegó el diluvio. Del mismo modo, salvará a sus siervos bautizados fieles cuando llegue el fin de este mundo malvado. Así que es muy importante dedicarse y bautizarse. Quien retrasa sin necesidad su bautismo pone en peligro su esperanza de vivir para siempre. El libro. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Página 255 decía: no llegue a la conclusión de que haya diferentes caminos o sendas que usted pueda seguir para adquirir vida en el nuevo sistema de Dios. Hay uno solo. Hubo la única arca que sobrevivió al diluvio, no varias embarcaciones, y habrá una sola organización, la organización visible de Dios, que sobrevivirá a la gran tribulación que tan rápidamente se acerca. Sencillamente, no es cierto que todas las religiones lleven a la misma meta. Es necesario que usted sea parte de la organización de Jehová y haga la voluntad de Dios para recibir su bendición de vida eterna. Todo esto no solo construye una doctrina, construye una identidad basada en sentirse parte del único grupo correcto, y ahí es donde el ego se vuelve invisible, pero poderoso, porque no se percibe como orgullo, sino como tener la verdad. Queda claro que incluso el mensaje visual refuerza esta idea, y no solo en adultos, sino también en niños. Desde pequeños se interioriza una visión del mundo dividida, salvados y destruidos, dentro y fuera, correctos e incorrectos. Y en la página oficial de los Testigos de Jehová, miembros del cuerpo gobernantes y sus colaboradores manifiestan la misma idea en sus discursos. Jehová hará que los poderes políticos se vuelvan en contra de Babilonia la Grande, la religión falsa. Ellos verán lo que dice sobre ella la escritura en la pared, y
la destruirán. Será una destrucción repentina. Será muy rápido. Los que la apoyan gritarán, llorarán y se lamentarán diciendo: ¡qué lástima! ¡Qué lástima! Pero nosotros pensaremos: ¡qué bien! ¡Qué bien! Al hablar de la confianza, podríamos pensar en un niño que camina de la mano de su padre. Al niño no le preocupa dónde lo llevará su padre, porque confía en él. En los últimos días que estamos viviendo, los cristianos verdaderos hemos sido objeto de odio por parte de mucha gente. ¿Cuánto nos fortalecen las promesas de Jehová, sabiendo que pronto las multitudes que apoyan a Satanás nos atacarán? Cuando eso suceda, el pueblo de Jehová parecerá estar indefenso. Pero no tenemos que temblar de miedo. Confiamos en que Jehová, Jesús y los ángeles lucharán para salvarnos. No nos acobardaremos. Y entonces surge la pregunta clave, la más incómoda. ¿Realmente crees que es justo que tú seas salvo simplemente porque naciste en el lugar adecuado o creciste en la familia correcta? ¿No hay en el fondo una sensación de privilegio? ¿No hay una parte de ti que siente que está en una posición superior frente a miles de millones de personas? Porque eso también es ego. ¿Realmente te parece propio de un Dios amoroso destruir a alguien por no haber tenido tus mismas oportunidades? ¿Realmente crees que millones de personas, incluso niños, merecen morir simplemente por no pertenecer a una organización? Si Jehová Dios es todopoderoso, ¿de verdad la única solución es la destrucción masiva? ¿O esa idea responde más a una construcción humana, alimentada por la necesidad de sentirse parte de los elegidos? Algo que tienen en común todos los ejemplos que hemos visto es la constante repetición de una idea. Pertenecer a la organización equivale a salvación. Pero más allá de la doctrina, lo que se construye es una mentalidad, una forma de ver el mundo desde una posición de superioridad moral y espiritual. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia aparece la idea de que una organización humana sea el requisito indispensable para salvarse. Lo cierto es que, dejando de lado todo este ego de ser salvos, tristemente, cuando la idea se inculca desde la infancia, el impacto es profundo, porque no solo se enseña una creencia, se moldea la identidad y el valor personal en función de pertenecer o no pertenecer. El resultado muchas veces es miedo. Miedo a quedar fuera, miedo a no ser suficiente, miedo a perder la aprobación de Dios. Y ese miedo no es casual, es el reverso del ego, porque donde hay un grupo que se siente elegido, también hay un temor constante a dejar de serlo. Son sentimientos destructivos que pueden tardar años en desaparecer. Por eso, a quienes están pasando por ese proceso, solo se les puede animar a algo: cuestionar, investigar, pensar por sí mismos, no desde el miedo, sino desde la honestidad, porque desmontar ese tipo de creencias no es solo un proceso intelectual, es también desmontar un ego que fue construido durante años. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nuevamente queremos darle las gracias a Marronet por haber colaborado en la realización de este tema en particular. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Celeste y esto fue La Torre de Cristal. Pero falta mi reflexión final, amigos, no se vayan sin mí. El ego es esa voz en tu cabecita que define quién crees que eres y cómo te posicionas frente al mundo. Como decía Freud, este ego es la parte de nuestra personalidad que actúa como mediadora o herramienta entre nuestros impulsos más básicos y nuestras reglas morales.
Su trabajo es básicamente ayudarnos a lidiar con la realidad de forma práctica, así que desde un punto de vista psicoanalítico es una herramienta innata en el ser humano para la supervivencia. El problema viene después, cuando es la herramienta la que controla al ser humano. De allí justamente nace el ego recalcitrante y los patrones que lo acompañan. Una obstinación extrema, la falta de escucha activa, la incapacidad de autocrítica, la amnesia selectiva y demás. Y este video ha dejado en claro que los miembros de los Testigos de Jehová, o al menos la inmensa mayoría de ellos, cumplen estas y más características. Y no tienes que alejarte mucho de algún salón del reino para que lo notes. Ancianos de congregación con aires de grandeza y comportamientos de caciques, tipos que en su día a día y en su trabajo seglar mundano pasan completamente desapercibidos y son totalmente irrelevantes para el resto. Pero cuando llegan a su labor de anciano al salón, se les infla el pecho. Claro, allí mandan, allí dirigen. El tema es que fuera de allí nadie les da bola. O esposas de ancianos que juran en sus cabezas ser las primeras damas de las congregaciones. Y a ver, de cierta manera es comprensible, ya que una mujer en los Testigos de Jehová a lo máximo que puede aspirar es a ser la esposa del anciano. Y si esto también lo complementa con ser precursora regular, ¿para qué te cuento? Ahora bien, se podría pensar o suponer que los miembros de los Testigos de Jehová, así como de cualquier otra religión cristiana, son extremadamente humildes o modestos, y así es de hecho como ellos mismos se venden a los demás. Pero, estos, al creerse dueños y amos de la verdad, automáticamente sienten estar uno o varios escalones por sobre el resto. Y cuando hablo de resto, me refiero a cualquier individuo fuera de su círculo religioso inmediato. Esa sensación de creer ser los poseedores de la verdad hace que inconscientemente se sientan extremadamente privilegiados. Y eso les es alimentado todo el tiempo por las políticas internas de su misma religión. Todo ello va generando en el individuo un ego y una superioridad moral que finalmente desemboca en la paranoia, en esa sensación absurda de que todo aquel que no piense ni concibe como ellos automáticamente los odia, los persiga, los maldiga. Y sabemos que los Testigos de Jehová y tantos otros tienen un magíster en este tipo de paranoia. Y eso no es otra cosa que un autoensalzamiento extremadamente frágil y de cristal, porque es un autoensalzamiento que está cimentado sobre una doctrina impuesta, muchas veces inentendible, ambigua, rebuscada y propensa a cambios por parte de un externo, en este caso, el cuerpo gobernante. Es por ello que cuando este ego, poco basado, tambalea, el individuo busca apoyo inmediato en su grupo. De ahí viene la superioridad grupal, donde a menudo las creencias religiosas llevan a la convicción de que el propio grupo es superior al resto, el único elegido, el único poseedor de la única verdad, lo que finalmente alimenta el orgullo de los miembros y también la división, porque estos crean barreras mentales entre ellos y el resto. Esto es particularmente ingrato cuando en una misma familia existen miembros testigos de Jehová y miembros que no lo son. O lo que es peor, miembros que alguna vez fueron testigos, que ya no lo son, pero que por una u otra razón tienen que seguir habitando la misma casa con otros miembros testigos. Una esposa y madre testigo que vive con su marido ex testigo. Padres testigos que viven con un hijo ex testigo. Y así por el estilo. Y donde finalmente la relación de estos testigos hacia los demás miembros estará totalmente condicionada a la forma y enfoque ni siquiera de la normativa de la organización, sino que de cómo el anciano de turno de su congregación interpreta aquellas normativas. Ahora bien, ¿cómo lidiar con un testigo de Jehová egocéntrico, sea este tu familiar, tu pariente o un mero conocido? Bueno, lidiar con personas que utilizan su religión para validar un comportamiento egocéntrico requiere un enfoque centrado en la protección de tu propia paz mental y el establecimiento de límites claros.
Cuando la convicción del otro es recalcitrante, rígida e inflexible, la confrontación directa suele ser ineficaz porque la persona percibe cualquier cuestionamiento como un ataque a su fe, o lo que es peor, como un ataque directo a su propia deidad. Por el contrario, se recomienda desde el respeto establecer límites firmes y claros. Evitar en lo sumo posible el debate teológico, ya que muchas personas egocéntricas en este ámbito suelen usar su fe justamente como un escudo para mantener el control, no para buscar la verdad de manera racional. Intenta mantenerte neutral, no des muestras de admiración total o de enfado total, ya que ello no hace otra cosa que reafirmar las convicciones preconcebidas del religioso. Ahora bien, en el ámbito comunicativo, intenta ser asertivo, es decir, en lugar de atacar el comportamiento del otro, que por lo demás solo activará las defensas de éste, habla de cómo te afectan sus palabras. Intenta separar a la persona como tal de su ideología religiosa. Por supuesto, si el otro es cualquier persona o no es de tu incumbencia, claro, eres libre de usar el sarcasmo y la ironía a tu conveniencia, pero si ese otro es de tu núcleo familiar, intenta tomar otro derrotero, uno más pasivo y comunicativo. A fin de cuentas, lidiar con una persona egocéntrica requiere cambios de estrategia. En lugar de intentar que ellos cambien, lo cual rara vez sucede, el enfoque debe estar en cómo interactúas tú para que su comportamiento no te agote. Y por añadidura, para que no afecte tu paz mental. Al finalizar, solo me queda agradecer aquí a los chicos de la Torre de Cristal por invitarme a ser parte de su interesante análisis. Hasta aquí este video, un fuerte abrazo egocéntrico y acristalado. Y cuestionenlo todo. Adiós.